Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de cómo acompañar fandangos naturales y lo voy a sacar de un directo de Tomatito y Camarón de la Isla. Bueno, pues voy a coger una grabación de Tomate con Camarón y lo hacemos al traste 4 los cantacamarón, fandangos naturales. Tengo que deciros que los fandangos naturales, cada guitarrista los acompaña de una manera. O sea, no hay por sí ni en sí una manera específica de acompañar los fandangos naturales. Cada uno hace sus falsetas, cada guitarrista hace sus adornos y cada uno es un poco diferente. Yo lo voy a intentar hacer como lo hace Tomatito, porque creo que es la manera más conocida de acompañar los fandangos naturales. No es que otros lo hagan mal ni nada de eso, sino cada uno tiene su estilo, ¿no? Cada guitarrista. Pero Tomatito es una manera, dentro de la dificultad, es más asequible para que entendáis un poco más cómo se acompañan los fandangos naturales. Y lo voy a ir haciendo por pasos, a ver si lo vamos viendo por poco. Si veis, suelen ser... Otra vez sería... ¿Cómo sería esa parte, no? Ponemos dedo 1, primera cuerda, primer traste, dedo 2, cuarta cuerda, tercer traste, dedo 3, tercera cuerda, tercer traste y dedo 4, tercer traste de la segunda. Y hacemos dos raqueos. Pues sería... ¿Veis? Entonces sería 1, 2 raqueos, golpe con el índice y entonces hacemos otra vez. El siguiente ya pondríamos do 9, luego bajamos y hacemos o lo repito muy lentito, sería... Hacemos doble raqueo completo, golpe con bajada de índice y 2 raqueos. ¿Vale? Entonces sería... Repetimos. Y en el segundo raqueo de la salida ponemos ya cambio de acorde. Y aquí ya en este cambio de acorde hacemos otra vez lo mismo. ¿Ok? Y ponemos ya si bemol. Y ahora lo que hago es, con el pulgar desde la cuarta hago aire, 2 aire y postura de cejilla, o sea, apertura de alzapúa. Y hacemos aire, 2 aire en la cuarta, 3 en la quinta, si bemol y la mayor. ¿Ok? Os lo voy a hacer muy lentito. Otra vez. Cambiamos. Otra vez. Y ahora hacemos la media alzapúa. Y hacemos arpegio completo desde índice, medio, anular, medio, índice, tercera, segunda y primera, segunda, tercera. ¿Cómo sería eso? ¿Ok? Y eso da pie al cante.
Lo estoy haciendo de esta manera como lo hacen más o menos parecido al tomatito. Sonaría así. Fa mayor. Ahí que hace tomate. ¿Cómo sería? Vamos del fa y hacemos. Ponemos dedo 1, cuarta cuerda, primer traste, dedo 3, quinta cuerda, tercer traste. Y entramos desde la quinta, cuarta y tercera, quinta, cuarta, tercera, y hacemos 2 aires en la tercera, ¿vale? Y ahora hacemos en la cuarta 3, 1, 3, 1 aire y 3, 1 en la quinta, y hacemos. Después del 3-1 ponemos el dedo 3 en la cuarta del tercer traste y hacemos quinta, tercera, y en la tercera hacemos 2-3. ¿Cómo sería el juego? Sería, venimos, que te lo digo por tu bien, torres más altas cayeron, y hacemos. ¿Ok? Seguimos. 2-9. El siguiente remate que hace así. Parecido. Ese es el remate que hace. Entonces sería dedo 1, quinta cuerda, primer traste, dedo 3, sexta cuerda, tercer traste, dedo 4, cuarta cuerda, segundo traste. Y hacemos sexta, quinta, tercera, cuarta. Y hacemos sexta, quinta, tercera. Y hacemos 2 aires en la cuarta. Y en la quinta hacemos 3-1 aire. Y 3-1 la sexta. Y 3 en la quinta. 2 aire, 2 en la cuarta. Y 3 en la cuarta. Y volvemos a poner fa. Entonces sería, ¿cómo sería? Os los hago los dos primeros. Empezamos. Te lo digo muy bien. Torres más altas cayeron. 2-9, que te lo digo por tu bien. Y el remate del fa. Vale, seguimos. Sol 7. Ok, lo siguiente sería sol 7. No tengas dinero. ¿Cómo sería eso? 3-2 aire en la cuarta, 4-3 en la quinta, y hacemos un ligado en el primer traste de la segunda cuerda cuando ponemos el do. ¿Vale? Sería. Seguimos. Do 9, fa. Si bemol. ¿Vale? Entonces, vamos a ir por partes. Que te lo digo por tu bien. Fa. Torres más altas cayeron, ¿no? Y hacemos este remate. Do 9, que te lo digo por tu bien. Y hacemos este remate que hace tomate si queréis. Luego viene sol 7 y do.
2-9, fa mayor, si bemol, dejamos que cante y ahora nos vamos a rematar, regalo de pulgar, y cuando termina y lo mismo que habíamos hecho al principio, ese tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo lento, escuchando a Camarón. Remate en si bemol. 2-9, remate de tomate. Sol 7, remate. 2-9, fa, si bemol, la. ¿Vale? Me he ido anticipando un poquito a los remates que hace Tomate, porque para que veáis que viene ahí en ese momento. Pero hay que esperar que el cante te dé el pie a que hagas el remate, ¿vale? Pero sí me he adelantado un poquito para que lo vayáis viendo. Ahora lo voy a hacer lo más parecido posible a como lo hace Tomate. Bueno, ahora lo voy a hacer lo más parecido a como lo hace Tomate, esperando a que Camarón cante y resuelva cada parte del fandango natural, para no pisarlo ni molestar al cante, ¿vale? Que es como debe de acompañarse. ¿Ok? Pero ya os digo, cada guitarrista pues lo acompaña de una manera, pero lo que pienso es que lo más lógico es, siempre el guitarrista cuando va con un cantador tiene que respetar las pautas y los espacios del cantador, no pisarlo. Entonces siempre el guitarrista tiene que ir un poquito, milésimas de segundo atrás del cantador, para que se le deje al cantador respirar y cante a gusto. Porque si está cantando y le estamos pisando o le estamos poniendo acordes encima de antes de que termine, pues lo asfixiamos al cantador. Entonces siempre hay que respetar al cantador en sus pautas y en sus espacios, cuando descansa, cuando tiene que respirar. El guitarrista siempre tiene que estar pendiente de todas esas cosas y ir un poquito siempre detrás del cante. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.